Hola, en esta clase te voy a explicar algunos rasgos característicos del clima de América para que puedas entender su diversidad. Primero, es importante aclarar que hay dos términos que la gente utiliza erróneamente como si fueran sinónimos. Es la palabra clima y la palabra tiempo meteorológico. Son conceptos diferentes, relacionados pero diferentes. Cuando hablamos de tiempo meteorológico o pronóstico del tiempo, estamos hablando de las condiciones que presenta la atmósfera en un periodo corto, en un periodo determinado. Es por eso que el tiempo cambia constantemente en cuestión de horas o de días, como podés ver en la imagen que está en pantalla, en donde aparece un día sábado y domingo con inestabilidad y un día lunes, martes y miércoles con cielo algo nublado o despejado. Esto es lo que comúnmente nosotros vemos al observar el pronóstico del tiempo, ese cambio constante. Con el clima no ocurre lo mismo. Cuando hablamos del clima de un lugar, estamos hablando de un promedio de los estados del tiempo durante un periodo más largo. Para determinar el clima de un lugar, se estudia las condiciones de la atmósfera en un periodo aproximado de 30 años. Por eso, el clima no cambia, ¿sí? Lo que cambia es el tiempo meteorológico, pero no así el clima. Cuando hablamos tanto de clima como de tiempo, estamos mencionando algunos elementos claves presentes en la atmósfera, que son los elementos del clima. Hablamos de temperatura, que es la cantidad de calor que contiene la atmósfera, de humedad, que es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera, las precipitaciones, que están relacionadas con la cantidad de humedad, es decir, una zona con mayor porcentaje de humedad es más propensa a que ocurran precipitaciones. La presión atmosférica, que hace referencia al peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Las masas de aire frío son mucho más pesadas que las masas de aire cálido. Esas diferencias de presión y de temperatura es lo que genera la formación de los vientos, que es el último de los elementos del clima. Ahora, para conocer un poco más en detalle la situación de América, te voy a mostrar el mapa de los climas de América. Como podrás ver, hay variados colores porque la condición climática de nuestro continente también es muy variada. Y eso se debe a que existen una serie de factores que modifican a cada uno de los elementos que nombramos recién y que permite que existan tanta variedad de climas en el continente americano. Vamos a ir conociendo cada uno de estos factores. El primero de ellos es la latitud, la distancia a la línea del ecuador. A medida que nos vamos alejando de la línea del ecuador, la temperatura va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque los rayos solares llegan con menor intensidad. Como ustedes pueden ver en el dibujo que aparece en pantalla, las zonas cercanas al ecuador presentan climas cálidos, ya que los rayos del sol llegan de forma más directa y con mayor temperatura. A medida que nos vamos alejando, esa temperatura va a ir disminuyendo y van apareciendo climas templados y climas fríos. El otro de los factores que influye en las diferencias del clima es la altitud. A mayor altura del relieve, la temperatura va disminuyendo, porque el aire ejerce menos presión sobre la superficie y se enfría. En el ejemplo que ustedes ven en pantalla, tenemos en la zona más baja una temperatura promedio de 28 grados, mientras que en la zona más alta desciende a 18 grados. En el caso de Mendoza, la altitud se ve muy bien reflejada. Por ejemplo, hoy la ciudad de Mendoza tenía una temperatura aproximada de 26 grados, mientras que la localidad de Las Cuevas, que se encuentra a mucha más altura, tenía una temperatura de tan solo 4 grados centígrados. Ahí estamos viendo la acción de la altura del relieve. A mayor altura, la temperatura desciende. Otro de los factores que explican las diferencias en los tipos de clima es la distancia al mar. El mar es un moderador de las temperaturas, es decir, que las regula y las hace más templadas y sin tantas variaciones. ¿Por qué? Porque el mar no se calienta tan deprisa como la tierra en verano y en el invierno se enfría más lentamente. En las zonas cercanas al océano, al mar, las temperaturas son más regulares, mientras que a medida que nos vamos alejando del océano se va marcando más la diferencia de temperaturas.
entre el día y la noche y entre el verano y el invierno. A esa diferencia de temperatura la llamamos amplitud térmica. Si lo ponemos en un ejemplo, la ciudad de Mendoza, que está alejada de los océanos, presenta una mayor diferencia de temperaturas máximas y mínimas y entre el verano y el invierno. En cambio, una ciudad como Buenos Aires, que está más cerca del océano, tiene temperaturas más regulares sin tantas variaciones. Además, el océano aporta humedad al ambiente y aumenta la probabilidad de precipitaciones. Es decir, que aquellas zonas que están cercanas al océano tienen más probabilidad de lluvias que aquellas zonas que están alejadas. La distancia al mar me permite a mí distinguir las zonas de climas húmedos y las zonas de climas áridos. El cuarto factor climático es la disposición del relieve, la presencia de una montaña. La presencia de las montañas son barreras para el paso de los vientos. La masa de aire se va a ver obligada a ascender para poder atravesar esa montaña y en la subida se va a condensar formando nubes y precipitando de un lado de la montaña, como ustedes pueden ver en el dibujo. En el lado opuesto, el aire ya llega con menos humedad y con mayor temperatura, lo que genera un clima mucho más seco. Este fenómeno también lo tenemos presente en nuestra provincia. La humedad que proviene del Pacífico se descarga del lado chileno y en la zona de alta montaña y llega al lado argentino, puntualmente a Mendoza, como una masa de aire más seca y cálida, generando lo que conocemos como viento sonda. El último de los factores que influye en el clima son las corrientes marinas. Una corriente marina es una masa de agua que se desplaza a lo largo de los océanos y recorre grandes distancias. Hay corrientes marinas frías y corrientes marinas cálidas, que enfrían o entibian las regiones que van recorriendo y van regulando también la temperatura de los océanos. Como ustedes pueden ver en el mapa de la imagen, las corrientes cálidas, representadas de color rojo, nacen en las zonas cercanas al ecuador y se dirigen hacia la zona de los polos, mientras que las corrientes marinas frías nacen en los polos y se dirigen hacia las zonas cercanas al ecuador. Es decir, que hacen el recorrido inverso para poder ir regulando las temperaturas. En síntesis, tenemos 5 elementos climáticos que son modificados por 5 factores climáticos y que me permiten entender por qué hay tanta diferencia climática en América y en el mundo. En el presente mapa les he colocado algunos ejemplos de cada tipo de clima. Con color rojo, zonas de clima cálido como Brasil o Panamá. Con color verde, zonas de clima templado como el centro de la Argentina y el centro de Estados Unidos, con color celeste zonas de clima frío como el norte de Canadá o Tierra del Fuego, y con amarillo algunas zonas de clima árido o seco, como es el oeste de Estados Unidos y también el oeste de América del Sur en la zona de la Cordillera de los Andes. Ahora les voy a mostrar en algunos ejemplos puntuales la acción de algunos de los factores que nombramos anteriormente. En este mapa se muestran algunas temperaturas de ciudades de América del Sur. Podemos ver cómo a medida que nos alejamos del Ecuador, las temperaturas van descendiendo. Ciudades cercanas a la línea del Ecuador, como Caracas o Paramaribo, tienen temperaturas de 30 grados o más, mientras que ciudades como Buenos Aires, Puerto Montt o Punta Arenas, que ya se alejan del Ecuador, descienden bruscamente sus temperaturas. Ahí estamos viendo la acción de la latitud. También podemos ver la acción de la altitud, porque si ustedes comparan las temperaturas de las ciudades cercanas a la costa, como Recife, Sao Paulo o Brasilia, que tienen 26 o 29 grados, y las comparan con las temperaturas de las ciudades más cercanas a la cordillera, es decir, a mayor altura, vemos que han descendido. Ciudades como Quito, Lima o La Paz tienen temperaturas menores debido a que están en zonas más altas. En otro ejemplo puntual, en este caso con temperaturas de distintas ciudades de Colombia, vemos también la acción de la disposición del relieve. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá,
que está sobre la cordillera de los Andes, o cercana a ella, tiene temperaturas entre 21 grados y 8 grados. ¿Sí? Vemos ahí la diferencia con respecto a la temperatura de la ciudad de Barranquilla, que está más cerca de la costa del océano, en donde hay temperaturas promedio de 33 grados de máxima y 25 grados de mínima. Como ustedes ven, Bogotá, que está en la presencia de un relieve montañoso, tiene una menor temperatura. También vemos aquí la acción de la cercanía del mar, porque en el caso de las temperaturas de Barranquilla vemos que la diferencia entre 33 grados de máxima y 25 de mínima no es tan marcada. En cambio, en Bogotá, la diferencia de temperaturas sí se marca más, ya que tiene 21 grados de máxima y solamente 8 de mínima. Ahí estamos viendo una mayor amplitud térmica debido a que está más lejos del océano. Para cerrar y sintetizar, clima y tiempo no son sinónimos. El tiempo meteorológico es lo que cambia, el clima no. Los elementos climáticos más importantes son 5: la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento. Dichos elementos son modificados por los factores climáticos, que también son 5: la latitud, la altitud, la distancia al mar, la disposición del relieve y las corrientes marinas. Si nos concentramos en la temperatura, vamos a distinguir 3 climas: los cálidos, templados y fríos. Si nos concentramos en la humedad, vamos a distinguir los climas húmedos y los climas áridos o secos. El continente americano presenta una gran diversidad de climas, lo que le da a su vez una gran diversidad de ambientes.